Buenos días, hermanos, amigos. Damos gracias al Señor por permitirnos reunirnos otro día más por este medio para poder dar alabanza, por cantar algunos coros, unas canciones y tener un mensaje de su palabra. Antes de continuar con algunas canciones, voy a leer unos textos que se encuentran en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 21 al 23. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice: No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente: el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Cuando leemos o escuchamos estos textos, nos da aliento, nos da confianza, nos anima. Y estos textos son los grandes atributos de Dios: su fidelidad, su bondad, su misericordia. Estas declaraciones que escribió Jeremías en este libro nos entusiasman porque seguramente nosotros también hemos sido beneficiados por alguno de estos atributos. Pero si tomamos en cuenta el contexto o el momento en que Jeremías está escribiendo estos textos, es cuando Jerusalén está siendo destruido por Nabucodonosor y el templo está siendo saqueado y el pueblo está siendo llevado cautivo a Babilonia. Entonces Jeremías, como si lo leemos en los versículos anteriores, con mucho dolor y tristeza, está escribiendo su sentir, pero así todo escribe este texto que dice: el fiel amor del Señor nunca acaba. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Y qué podemos aprender de Jeremías? Esto nos marca el camino que debemos recorrer en los tiempos difíciles que nos toque vivir, las aflicciones, las tristezas, y cómo debemos declarar en esos momentos las bondades del Señor. Cuando la vida duele, debemos proclamar nuestra confianza en Dios, y Él cumplirá su propósito siempre en nosotros. Y fíjense que los textos siguientes de Jeremías son el versículo 24. Me digo: el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Esto quería compartir con ustedes. Y ahora vamos a dar paso a unas canciones que han preparado.
hayamos podido disfrutar las canciones. Y ahora, antes de dejar el lugar a Pablo, que va a tener el mensaje el día de hoy, vamos a hacer una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por permitirnos darte estas alabanzas, estos cánticos, Señor, para tu honra. Te pedimos ahora que bendigas a Pablo, que va a tener el mensaje, que realmente sea un mensajero y que podamos transmitir lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Dejamos todo en tus manos y te lo agradecemos al Señor Jesús. Amén. Hola, bienvenidos una vez más. Como bien decía José recién, vamos ahora a tener un momento en la palabra de Dios. Yo quisiera que ustedes me puedan acompañar al libro de Primera de Reyes, en el capítulo número 17. Vamos a leer algunos versículos allí en la palabra de Dios y quisiera darles un brevísimo, muy breve marco histórico respecto a lo que venía pasando en el pueblo de Israel. Y resulta ser que durante muchos años el pueblo de Israel venía teniendo muchos malos reyes, sufría la muerte de su pueblo, mucha tristeza, y en especial esto se debía a una separación de Dios. A medida que había empezado a pasar el tiempo, ellos habían elegido separarse de Dios, de Jehová, y bueno, eso traía sus consecuencias. En un comentario que yo leí respecto a lo que sucedía con Israel, un escritor que se llama Matthew Henry dice así: cuanto más arruinado se veía Israel bajo un rey perverso, tanto más fue bendecido con un buen profeta. Y ese profeta del que vamos a leer ahora es Elías. Y yo quisiera que nos concentremos en lo que hizo Dios en la vida de Elías en estos versículos. La provisión de Dios en estos momentos. No hace falta que yo les explique nada de lo que está pasando en estos tiempos, ni nada de las calamidades o de las cosas difíciles que están sucediendo, de los malos momentos que muchos están pasando. Simplemente quisiera que podamos ver en este tiempo lo que la palabra de Dios nos dice sobre nuestro Señor, sobre Jehová, sobre Dios. ¿Qué sucede en esos momentos? ¿Sí? Entonces vamos a leer en la palabra de Dios. Y dice Primera Reyes, en el capítulo 17 y en el versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Acá nosotros vemos a este profeta Elías, que llega en un momento, como nos describe la palabra de Dios, si leyéramos un poco para atrás, en el momento donde estuvo el peor rey de Israel. Dice que no se conoció un rey que haya hecho tantas perversiones como Acab. Por eso es que el comentario que decíamos recién de Matthew Henry decía: cuanto más perverso era todo, o cuanto más bajo caía Israel, tanto más fue bendecido así con un buen profeta. Y este fue Elías. Si bien en estos versículos no tenemos una gran cantidad de historia para contar, no son suficientes para ver el accionar de Dios con respecto a su providencia y cómo se encargó de Elías, ¿sí? En este caso, Dios va a utilizar animales y le va a indicar el entorno en el cual Elías tenía que estar. El primer accionar de Dios, que sería el de utilizar los animales, lo podríamos ver como el más sobrenatural, por decir de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque la naturaleza de un cuervo no es ir y traerle comida
a un ser humano en un lugar todos los días, a la mañana y a la tarde. Por el contrario, la naturaleza de un cuervo es ser un carroñero, es buscar de los desperdicios donde estaban los demás animales muertos y comer basura. Sin embargo, fue el sustento para el profeta durante este tiempo, que ese tiempo duró 3 años y medio. En segundo lugar, tenemos el arroyo. Y bueno, sí, ahí para nosotros es un poco más natural, ¿no? Ríos vemos seguido, hay por todos lados. Hubiera sido bastante lógico que si sabía que iba a empezar a haber sequía, se vaya a un lugar más cercano. Pero yo quisiera que pensemos un segundo en eso. Nosotros estamos acostumbrados a que lo que está alrededor nuestro sea natural, a que bueno, está ahí y es así y no hay ley que se oponga a eso. Donde hay un río y eso está ahí y es para nosotros y lo podemos usar. Sin embargo, es una gran bendición que Dios puso para nosotros, y así hay un montón de cosas en nuestra vida que damos por sentado o damos por naturales y que Dios puso en nuestro camino para ayudarnos. Quisiera que pensemos también en eso, que nos acordemos de las cosas que Dios hizo en nosotros, de las personas y de las cosas que puso a nuestro lado. Porque nosotros las damos por seguras, las damos por naturales y no son tan naturales, sino que es la mano de Dios en nuestras vidas. Él las puso ahí. Así como creó con su voz, con su palabra, los cielos y la tierra, y así como nos dio aliento de vida allí en el origen, esas no son cosas naturales. Simplemente nos hemos acostumbrado a las bendiciones de Dios y a veces dejamos de verlas como tales y nos creemos que son un derecho. Dios acá usa algo que estoy seguro que ninguno de nosotros nunca usaríamos, o lo hace de una manera que nosotros nunca hubiéramos pensado. Es muy similar a lo que nos dijo Omar en la anterior reunión familiar. Nosotros hubiéramos, estoy 100% seguro, pensado hacer otra cosa. En ese mismo momento en el que sucedían todos estos acontecimientos, otro profeta que se llamaba Abdías estaba protegiendo a otras 100 personas. Las escondía en cuevas y les daba sustento y les daban de comer, porque los profetas estaban siendo perseguidos y aniquilados por este rey Acab. Lo más sensato hubiera sido pensar: me voy con Abdías, está protegiendo a 100 personas, puede proteger 101 personas. ¿Cuál es el problema? Sin embargo, Dios no elige de esa manera. Dios elige de otra manera y utiliza un cuervo, como hablamos, un animal que en su naturaleza no se le cruza en ningún momento hacer este tipo de cosas, y lo mantiene vivo al lado de ese arroyo durante 3 años y medio, como habíamos mencionado. Y ahora quisiera que avancemos un versículo más en Primera de Reyes capítulo 17, en el versículo número 7, y dice: pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Entonces al final no era todo color de rosas, o no sé, la providencia de Dios no era tan así. Bueno, muchas veces caemos en ese pensamiento, en pensar que bueno, que se acabó todo, con un contratiempo se acabó todo, es el fin, Dios me abandonó, Dios no me quiere, en realidad Dios no me estaba cuidando, y nos equivocamos grandemente. Elías se quedó sin agua, y sí, lógicamente, hacía mucho tiempo que no llovía. Había profetizado respecto a esto, dijo que no iba a llover. Tarde o temprano eso iba a pasar. Pero ahí seguían estando los cuervos. No habla de que esto dejó de pasar. A veces nosotros pensamos que todo se terminó, que todo está mal, y es simplemente un contratiempo o un cambio en lo que Dios quiere hacer con nosotros, o un cambio que Dios quiere generar en nosotros. Vamos a seguir leyendo a partir del versículo 8 ahora. ¿Qué sucede con Elías
en el momento en el que se queda sin agua. Y dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella le respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar a prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella se fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Leyendo esto, para mí queda manifiesto que los poderes de la naturaleza son limitados. El arroyo se quedó sin agua. Esta mujer se estaba quedando sin harina y sin aceite. Limitado. Todo limitado. Por una situación. Por un tiempo en particular que estaba sucediendo. Pero no son limitados los poderes del autor de la naturaleza. Por eso ocurren las cosas que ocurren en este relato. Dios actúa una vez más a través de Elías en otra persona, en este momento, en esto que hemos leído. Quizás otra vez hubiera sido más sensato para Elías decir, bueno, bajo al río Jordán y me quedo ahí. Si este arroyo se secó, el Jordán es mucho más grande, ya está, Dios me está dando los cuervos. Sin embargo, también nos queda claro con esto que Dios no está sujeto a situaciones o cosas. Y no sé si recuerdan ese versículo que habla sobre los caminos de Dios y los caminos del hombre, y los pensamientos de Dios y los pensamientos del hombre. Bueno, acá también eso queda claramente a la vista. Los pensamientos de Dios no son como los nuestros, y sus caminos tampoco, son mucho más altos, mucho más elevados, distintos. Y otra vez acá sucede. Y nos encontramos con esta historia que se entrelaza con la de y nos encontramos con esta historia que se entrelaza con la de Elías, y es de esta mujer que era viuda y estaba yendo a su casa a morir, a tener sus últimos momentos, darle de comer a su hijo, comer ella también, y entregarse a la situación. Era evidente el trastorno en la sociedad o en la cultura o en el pueblo con respecto a lo que había sucedido con la lluvia. No llovía, no había para generar alimentos, las cosechas se morían. Esta mujer, cuando Elías se acerca a ella, se debe haber preguntado, yo no tengo nada, no tenía nada, le quedaba lo último, y este hombre viene a mí a pedirme que le dé de comer cuando justamente no tengo nada. Y algo que me llama la atención, Elías nunca se presenta, solamente le pide algo para tomar y algo para comer, y ella le dice, vive Jehová tu Dios. Ella lo reconoce, de alguna manera lo reconoce, no está plasmado en el relato, pero lo hace. Ella le reconoce, vive Jehová tu Dios, le dice. Y hay muchas características aquí, algunas las voy a mencionar ahora, que esta mujer tiene y son buenas de imitar para el Hijo de Dios, más allá de la circunstancia que esté viviendo. Se ocupaba y trabajaba,
Dice que la encontró juntando leña. Era generosa. Él le pidió un vaso de agua, se lo dio. Le pidió que le dé de comer y no se excusó en la escasez o el mal tiempo. Solamente le dijo, lo poco que me queda es para ir a casa y prepararme. Y otra cosa que no hizo fue no despreciarlo por ser diferente. O por ser extranjero en este caso. Pero una cosa que es la más importante de todas es que tuvo fe. Nadie podía asegurarle a ella que Elías no era un vago que la estaba tratando de engañar para que le dé de comer. Nadie lo podía asegurar. ¿Cómo sabía ella? Es lo que yo les decía antes, ella reconoció algo en Elías. Algo tenía, algo demostraba. Y nadie le podía asegurar que él no le estaba viniendo a engañar, pero ella decidió no anteponer su propia necesidad, sino que su fe fue más grande y pudo depender solamente de la promesa que él le hacía en el nombre de Dios. Y a la medida de esa fe fue la magnitud de lo que vino después. La harina y el aceite se multiplicaron. No les faltó, pudieron comer. No solo ese día, sino, dice, por muchos días. Pero acá tenemos un detalle más en el que quisiera detenerme. La harina y el aceite no se multiplicaron porque los guardó en la alacena y los dejó ahí escondidos. Se multiplicaron cuando fueron utilizados. Se multiplicaron cuando se pusieron a trabajar, por decirlo de alguna manera. Porque la fe requiere acción. ¿De qué sirve tener fe si no hago nada con eso? La fe requiere acción. Si nosotros queremos ver las bendiciones de Dios multiplicadas en nuestra vida, tenemos que ponernos a trabajar. Poner lo poco que tenemos en sus manos y Él lo va a multiplicar. ¿Cuándo? Cuando trabajemos. ¿Cuándo? Cuando confiemos en Él. Cuando confiemos en Él. Y ahora volvamos un minuto más a Elías. Nuevamente su sustento volvió a ser divino. Volvió a ser algo maravilloso. Omar también algo nos comentaba el otro día de que Dios puede multiplicar donde no hay nada. Bueno, esto es un caso muy similar. No hay límites para el poder de Dios. Y acá lo vemos claramente. Quisiera que vayamos terminando y leamos 2 versículos más que vienen ahora a mi mente. Están en Isaías, en el capítulo 41. ¿Sí? Isaías, capítulo 41, versículo 10, dice así: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el versículo 13 del mismo capítulo dice: Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: No temas, yo te ayudo. Busquemos a Dios. Mateo capítulo 6 nos habla sobre eso. Si ustedes quieren leerlo, pueden leerlo en sus casas cuando terminemos ahora el mensaje. Dice: buscar primero las cosas de Dios, y las demás os serán añadidas. Busquemos a Dios. Cuando lo busquemos de corazón y realmente, nos vamos a encontrar con su misericordia, con su amor. Tengamos fe. Pongamos las cosas en sus manos. Él va a actuar en nosotros. Y en consecuencia nosotros vamos a actuar también. Él va a multiplicar todo. Y nos va a mostrar el camino. Muy distinto al que quizás nosotros pensamos, pero será mucho mejor que el que soñamos. Que Dios los bendiga. Buenos hermanos, amigos, damos gracias al Señor por
haber compartido esta reunión con ustedes, por disfrutar de estas canciones que hemos cantado y el mensaje de la palabra del Señor. Así que ahora nos despedimos hasta la próxima reunión y bueno, que Dios los bendiga. Hasta luego.